Hola, ¿cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que se conectan a desencriptar esta nueva historia. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo estás, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver y recibir mis historias. Hoy comparto contigo una hermosa y conmovedora historia que contiene un mensaje inmerso dentro de ella. Si logras desencriptarla, déjame allí abajo en los comentarios tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Dicen que del amor al odio hay un solo paso, pero yo digo que del odio al amor también lo hay. Una delgada línea que a veces se suele romper con una palabra, un simple gesto, un simple abrazo, o quizás cuando Dios tiene un plan diferente para unirlos. A mi suegra la conocí cuando hacíamos el mercado. Un día coincidieron ella y su hijo en el mismo lugar donde yo iba. Jacob, su hijo, hizo una gracia y terminamos hablando de la nada. No vivíamos muy lejos. Su casa solo estaba a cuadras de la mía. Desde aquel momento, cada vez que pasaba frente a su casa, ella estaba afuera y me saludaba. Así cada día, hasta que me invitó a ver unos productos de belleza. Yo para ese entonces casi no me maquillaba, así que ella me obsequió mi primer set de maquillaje. Nos llevábamos muy bien. Empezamos a frecuentarnos e íbamos juntas a las reuniones para consultoras de venta de productos para maquillaje, cosas para mujeres. En una ocasión, cuando cobré mi primer sueldo, la llevé a comprar carteras. Ella eligió una y yo se la obsequié sin reparo. Hijita, me decía, ya no gastes tu dinero así. No se preocupe, doña Ana, soy soltera y no tengo gastos, así que no hay problema. Ella empezó a ir a verme y nos quedábamos grandes momentos hablando y nos pegábamos como chicle. Allí nos contábamos las últimas noticias del barrio y sobre otras consultoras. Ya se nos había hecho costumbre eso y nos quedábamos hasta altas horas de la noche. Ahora su hijo llegaba a casa a recogerla y debo decir que si él no venía, ella no se iba. Y pues a mí me agradaba su compañía. Era de las personas que son muy risueñas y siempre con una chispa que hacía que cualquiera tenga un buen día. Yo hice planes para viajar con ella. Era mi gran amiga. Los días pasaron sin saber que todo daría un giro de 360 grados. Una mañana llegó con la noticia que quería hacerle una sorpresa a su único hijo. Yo tenía 25 años para ese entonces y Jacob, su hijo, tenía 26. Yo siempre lo había saludado cordialmente y habíamos entablado una pequeña amistad, pero solo de vista, nada más. Inconscientemente le di ideas a su madre para que preparara una sorpresa, pero él pareció entender que la idea había sido mía y pues le había agradado mucho. Allí él solo me agradeció mucho. Volteé a ver a su madre, mi amiga, y sus ojos enviaron la información a los míos que ella no le había agradado para nada que su hijo entendiera que yo le había hecho la sorpresa. Intenté decirle a él que su madre había planeado todo, pero era muy tarde. Para cuando me di cuenta, él me miraba con otros ojos. Los días que vinieron parecían ser de lo más normal y no sé por qué pensé que no habría problema. Ella era mi amiga y me conocía. ¿Qué podría estar mal? Jacob, su hijo, ahora pasaba por mi casa cada día antes de su trabajo y aunque solo me saludaba, a lo lejos podía ver a su madre mirar con detenimiento lo que pasaba. No aguanté más y me fui a preguntarle si habría algún problema que Jacob salga conmigo, a lo que ella desinteresadamente me dijo: «Ay amiga, tú estás grandecita ya para que yo te diga lo que tienes que hacer y mi hijo no es un niño». Tal respuesta era como una carta verde para continuar. Pero eso hubiera sido cierto si no fuera porque ahora ella ya no me visitaba. Jacob me llenó de detalles y sus ocurrencias. Así me enamoré y al año y medio de novios nos casamos. La relación con su madre no mejoró. Ella se aisló de mí y de nosotros. No sé por qué había tomado esa actitud. Yo la invitaba a casa, pero ella se rehusaba siempre a venir. 10 años después, yo tenía ya a mi hijo. Un día Jacob me preguntó que si su madre podría venir a pasar unos días con nosotros, pues estando sola y por su edad se había caído y fracturado una pierna. Un mes tardaría en recuperarse, al menos eso creí yo. Esos días ella llegó, yo me comporté lo más amable posible con ella, pero siempre ella estaba a la defensiva.
sus respuestas cortantes y sus evidentes ganas de competir por la atención de su hijo conmigo hicieron que todos esos días yo me saturara por completo. Sumado a esto, no podía corregir ahora a mi hijo frente a ella, porque siempre intervenía. Me decía que tenía que dejarlo así, que ella con su hijo lo había criado de esa forma, y bla bla bla, cosas por el estilo. Por último, engreía mucho a mi hijo dándole caramelos y chocolates a mis espaldas. Antes de eso, yo había establecido en mi casa que los dulces y chocolates solo eran para después de las comidas, para con mi hijo sobre todo. Pero ahora ella sacaba esos dulces a cada momento, cuando ella quería. Respiraba profundo yo e intentaba explicarle. Ella decía solamente lo siento, pero a escondidas ahora descubría a mi hijo comer chocolates. Un día no soporté más y la gota que rebalsó el vaso fue que una tarde nos disponíamos a comer todos juntos como familia, cuando noté que mi hijo apenas había dado 3 cucharadas a su plato. ¿Qué pasa?, le dije. No tengo hambre, mamá, me dijo. Bueno, pensé dentro de mí, era un día común y corriente en la que estábamos pasándola bien. No quise hacer hincapié en el tema y seguimos con el día. Entonces así, cuando regresamos a casa, mientras lavaba los trastes, escuché a mi hijo decirle a su abuela en voz baja: «Mañana me compras un pastel de fresa, ¿ya?». Mis cabellos se erizaron y automáticamente fui a reclamarle de una vez por todas. La discusión se tornó intensa y mi esposo tuvo que intervenir. Así que molesta tiré todo y me fui a mi cuarto. Ya no lo toleraba más y le dije que se fuera de mi casa. Ella me había contestado que esa también era la casa de su hijo. Dios mío, dame fuerzas, decía dentro de mí. Aún faltaba 10 días para que se largara. Jacob nos apaciguó y yo apliqué la ley del hielo. Al menos eso nos mantuvo alejadas y sin tener problemas, por el momento. Llevábamos días peleando así de muchas formas, que no podía creer que había guerra en mi propia casa. Los días eran los peores que había pasado. Solo esperaba que se fuera de mi casa y poder estar tranquila nuevamente. Realmente pensaba que había sido una mala idea que ella venga a vivir con nosotros, sobre todo en ese tiempo. Un día, una llamada inusual haría que las cosas tomaran otro rumbo. Era el amigo de mi esposo avisándonos que Jacob había tenido un grave accidente. Mi corazón desfalleció en aquel momento. Solté el teléfono y mi suegra me miraba fijamente, preguntándome qué había pasado. Yo la miré y le dije: «Jacob ha tenido un accidente». Al instante ella enloqueció y empezó a llorar. «Mi hijo, no, ¿por qué? ¿Qué pasó, hijita? Dime qué pasó». Y me tomaba de las manos suplicándome que le diga qué es lo que había pasado. Ni yo lo sabía. Desesperada tomé las llaves del auto y le dije: «Acompáñeme». Mi hijo estaba aún en la escuela. Tomé mi auto y junto a ella llegamos. El médico estaba muy angustiado, no tenía tiempo y no pude preguntar nada. Lo iban a intervenir. En ese momento, justo en ese momento, ella y yo nos volvimos un equipo, correteando por todo el hospital, yendo por medicinas y pagos de un lado a otro. Ella ya estaba sin muletas y yo empecé a sentir alivio por su ayuda. Ella también. Le dije: «Voy a recoger a mi hijo, por favor hazte cargo mientras regreso». «Sí, no te preocupes», me contestó. No me di cuenta de todo eso sino hasta que nos encontramos en la iglesia del hospital, rogando a Dios juntas por mi esposo y ella por su hijo. Las noticias no eran nada alentadoras. No salía de la unidad de cuidados intensivos. En ese momento, al vernos desconsoladas, nos abrazamos después de tanto tiempo. El llanto podía hacer eco en aquella capilla. Nos pedimos perdón. Yo le pedí perdón y le pedimos perdón a Dios por haber hecho tantas tonterías. Y después de 3 días de lucha, Jacob, mi esposo, su hijo, no resistió más y falleció. Todo fue tan rápido. El sepelio, las condolencias, las despedidas. Lloramos mucho y ahora mi hijo estaba destrozado por la noticia. Era el peor momento de nuestras vidas. Ahora nos encontrábamos solas. Después de haber peleado tanto por cosas tan insignificantes, nos habíamos reconciliado ahora. Ella se iría al día siguiente de mi casa, pero me armé de valor y le supliqué, le rogué que no se vaya. Sentía que lo había perdido todo y que ella se fuera sería lo último que me pasaría. Me dijo que ya no tenía nada que hacer allí, pero me puse casi de rodillas y le dije que no podría seguir si ella se iba. La consideraba como una amiga y era mi soporte ahora. Y así, después de tanta insistencia, coincidimos en lo mismo.
nos teníamos la una a la otra, habíamos recuperado nuestra amistad y vivíamos en armonía. Lo triste era que Jacob no había tenido tiempo para ver lo que había pasado. Lo triste era que Jacob no estaba para ver este momento, y por ende no pudo ver lo bien que ahora nos llevábamos, aunque quizás sí, desde el cielo. Es increíble, pero este problema hoy en día afecta a muchas personas en todo el mundo y se sigue transmitiendo de generación en generación. Es algo triste, pero pasa en nuestros días. Ruego a todas y a todos aquellos que estén pasando por una situación similar, que seamos más sabios en tomar decisiones y seamos más tolerantes con aquellos que realmente merecen tolerancia. A veces discutimos por cosas tan tontas y tan fáciles de solucionar, nos ahogamos en un vaso de agua. Espero que seamos los pacificadores y no la causa del problema, que seamos la solución siempre y no una piedra de tropiezo para alguien más. No esperemos que Dios tenga que intervenir, pues su manera de actuar y enseñar a sus hijos a veces es muy difícil de comprender. Que Dios me las bendiga a todas ustedes, mis queridas suscriptoras y amigas y amigos también. Ya casi estamos a fin de año y debemos recapacitar en las cosas que no hemos hecho bien durante este año que ya se va. Empecemos con buen pie el año que viene, que ya estamos a puertas. Soy tu amigo Carlos Matthews, nos encontramos en una próxima historia encriptada.